Realmente la situación es la peor en los últimos 65 años que dura ya el conflicto. Es la peor porque las condiciones de vida de los territorios ocupados, tanto de Gaza como de Cisjordania, han ido empeorando. Es la peor porque la colonización de Cisjordania es galopante. Es la peor porque Jerusalén va a quedar prácticamente aislada del resto de Palestina. Es la peor porque los palestinos de dentro del Estado de Israel, que tienen la nacionalidad, se están viendo sometidos a un sistema de exclusión y marginación que les hace ser ciudadanos de segunda o de tercera. Y es la peor porque la otra parte de la población palestina, la otra pata que se dice, los refugiados que están en Líbano, en Jordania, en Siria, debido a la situación de inestabilidad que vive toda la zona, también se están viendo sometidos a las peores condiciones en toda su historia. Es el peor momento. Y a pesar de las negociaciones en marcha, yo no sería optimista de que por ahí se fuese a encontrar ninguna solución al conflicto. Netanyahu no tiene ningún interés en solucionar este conflicto. Netanyahu lo único que quiere es tiempo, como ha demostrado a lo largo de los últimos años de su gobierno, para seguir aumentando la colonización. Hace 4 días, la semana pasada, se publicaron las estadísticas oficiales del Instituto de Estadística israelí y sin ningún pudor está de manifiesto, ha dejado claro que el año pasado, en 2013, aumentó un 123,5% la colonización de Cisjordania, la construcción de asentamientos que son ilegales según el derecho internacional. Netanyahu no quiere la paz. Si quisiera la paz, si quisiera una solución al conflicto, no seguiría colonizando, llevando población, creando ciudades y grandes centros de población en Cisjordania que van a hacer imposible cualquier solución de 2 estados. Permíteme que dude de que Estados Unidos, en general, su gobierno, sus instituciones, el Congreso sobre todo, quieran la paz. Tal vez el pueblo estadounidense la quiera, tal vez una parte importante de la comunidad judía de Estados Unidos también la quiera, pero no sus dirigentes. No sus dirigentes porque si realmente quisieran solucionar el conflicto y quisieran paz, presionarían a Israel para que eso fuera posible. Y todo queda en el terreno de las declaraciones, no en el terreno de las actuaciones que lleven a Israel a cambiar su política. A Israel, cuando habló de Israel, habló de su gobierno. Por una parte, Estados Unidos está interesado porque Israel es una pieza clave de su control de toda la región. Israel está incrustada en un contexto árabe, fue la creación de una decisión en un momento dado, acabada la Segunda Guerra Mundial, de Naciones Unidas para solucionar un conflicto puntual. Israel se ha convertido en el abanderado de las políticas norteamericanas en la zona. En cuanto a Europa, Europa tiene lazos comerciales muy importantes con Israel, tanto de exportación como de importación, y además tiene un complejo histórico de culpabilidad por lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y eso hace que sea complicado para los dirigentes europeos presionar a Israel para que cumpla con la legalidad internacional. Pero mientras antes decía que en el caso de Estados Unidos considero que no hay grandes cambios y que realmente hay cambios en las palabras, pero no cambios en las actitudes de sus gobernantes, en el caso de Europa sí que están empezando a cambiar las cosas. Quizá porque aquí en Europa la presión de la sociedad civil, de los ciudadanos europeos hacia sus gobiernos es mayor, pues es más crítico con lo que sucede en Israel. También estamos más cerca, también lo vemos más al otro lado del Mediterráneo. Y los países, por ejemplo, la Unión Europea ya está empezando a reconsiderar la carta blanca que había dado Israel para considerarle como un socio preferente de la Unión, y está empezando a condicionar determinadas ayudas, por ejemplo, las ayudas en el terreno de la educación y de la investigación, de los intercambios científicos. Está empezando a condicionarlas a que no estén implicados los territorios ocupados, a que no haya por medio intereses militares ni investigación en el terreno del armamento, y eso sí que está empezando a cambiar. Es decir, Europa tiene un interés claro en que se solucione el conflicto, pero también tiene que actuar decididamente para que eso suceda. Y en este momento concreto, además, en el que la campaña de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, ha empezado a organizarse y a cobrar forma, cada vez hay más ciudadanos que ven que desde su pequeño
desde su pequeña actuación, desde a veces actos que puedan parecer simbólicos, puede contribuir, pues, por ejemplo, no comprando productos que se han producido en los territorios ocupados, no aceptando colaborar con instituciones que están financiadas por el gobierno israelí y que defienden la ocupación y que defienden la desigualdad jurídica de los palestinos dentro de Israel. Y son actos concretos que cada uno podemos hacer y que hace que cada vez haya más gente que esté concienciada y decidida a poner de su parte lo poco que se puede a nivel personal para que las cosas cambien. La creación del Estado de Israel no responde a una cuestión religiosa, no se basa en un concepto de pertenencia religiosa, sino nacional. El Estado de Israel es hijo del pensamiento y de la ideología sionista, que es un pensamiento nacionalista, de un corte muy parecido al resto de los nacionalismos europeos del siglo XIX. La pertenencia religiosa es un elemento más de la pertenencia nacional que se construye con otra serie de cosas. Cuando finalizada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocen el derecho de los judíos a tener un Estado propio en una parte, no en toda, en una parte de la Palestina histórica, con unas fronteras que no son las que hoy conocemos, por supuesto, sino otras menores, se está reparando una injusticia histórica, la injusticia que se ha cometido con los judíos en Europa durante la guerra, pero al mismo tiempo se está cometiendo otra injusticia, que es la de darles un territorio que ya estaba poblado por otra gente y que tenía su propia historia, su cultura, su lengua, sus tradiciones, una nación distinta, que era la Palestina. Cuando esto sucede, se crea el conflicto y los que eran minoría pasan a ser mayoría y los que ya eran mayoría pasan a ser minoría. ¿Cómo? Mediante un proceso de limpieza étnica. En Palestina, antes de la fundación del Estado, el 15 de mayo del año 1948, de la fundación del Estado de Israel, la mayoría de la población era palestina, la mayoría de la tierra estaba en manos de los palestinos. En 6 meses eso se da un vuelco. ¿Por qué? Porque 800.000 personas, 800.000 palestinos son expulsados de sus casas, de sus tierras, de sus hogares y se convierten en desplazados o en refugiados. La diferencia de refugiados es que sales de las fronteras, desplazado te quedas dentro de las fronteras pero en otro sitio. Y sus propiedades pasan a manos del Estado israelí, que va a ser el que las gestione. Hasta hoy en día esas propiedades no se les ha devuelto. Esas personas no pueden volver a sus casas ni pueden volver a sus pueblos, en muchos casos porque esos pueblos, hasta 486, creo recordar, han desaparecido, ya no existen. Se ha construido encima otra ciudad o se han creado bosques o han desaparecido. No pueden volver porque además no hay dónde volver. Esa es la situación. Israel, para conseguir esto, pasa de ser un Estado creado según el consenso de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, pasa a convertirse en un Estado colonizador a partir del año 1967, en el que tras la guerra ocupa todo lo que quedaba de la Palestina histórica y progresivamente va ampliando el número de personas instaladas en el territorio, lo cual está prohibido según la legislación internacional. Una potencia ocupante no puede llevar población y asentarla en los territorios ocupados. Lo más grave de todo esto es que cuando Israel comienza a acelerar este proceso no es entre 1967 y 1992, sino a partir de los acuerdos de paz de Oslo. Es decir, cuando se empieza a hablar de paz, cuando se empieza a negociar, se acelera el traslado de población y la creación de nuevas ciudades y nuevas colonias en Cisjordania. Eso es lo más grave de todo. Sí, hay una comunidad judía crítica, despierta, muy combativa y activa fuera de Israel, menos dentro de Israel, pero también hay dentro del Estado de Israel una comunidad judía que mano a mano y codo con los palestinos está trabajando por buscar soluciones y por denunciar lo que está sucediendo. Y por supuesto hay judíos que denuncian abiertamente y sin ningún tapujo que el Estado de Israel no es su Estado. Sus países, sus estados pueden ser los Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Canadá, lo que corresponda, y que ser judío es una pertenencia cultural, también puede serlo religiosa, pero no una pertenencia estatal. Ellos son un pilar fundamental para poder avanzar y encontrar una salida, porque su voz crítica tiene un valor añadido frente a la de los demás, frente a la de los palestinos o a los ciudadanos internacionales que nos preocupamos por lo que está pasando. Ha influido en dos sentidos. Por un lado, creo que ha dado energías y fuerzas a los palestinos para recobrar voz
al margen de sus autoridades y de sus representantes políticos, es decir, la sociedad civil palestina ha descubierto que, al igual que la egipcia o la tunecina, ellos también pueden levantarse y pueden recuperarse y salir a la calle. No es que lo hayan dejado de hacer, porque la intifada, la primera y la segunda, en el 87 y en el 2000, han sido obra de la sociedad civil palestina, pero sí les ha dado esa energía y de hecho se habla de que va a haber una tercera intifada, pero al mismo tiempo la cantidad y la magnitud de las noticias sobre las revueltas árabes, tanto en positivo como en negativo, ha llevado a los medios de comunicación, en general a la sociedad internacional, a olvidarse un poco y a marginar el problema palestino, del que, claro, es tan largo, es tan complicado y tan, aparentemente de tan difícil solución, del que se puede uno llegar a cansar y preferir dejarlo de lado. Entonces, ha tenido un efecto positivo que está por ver todavía cómo va a fructificar, que yo creo que sí, que va a salir, y por otro lado este otro también efecto negativo. Personalmente considero que la campaña de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, es lo más importante que ha habido a nivel civil palestino en los últimos 10 años. Creo que el llamamiento de los sindicatos, de las universidades, de organizaciones de mujeres, de organizaciones de derechos humanos, del mundo de la cultura, de toda la sociedad palestina, pidiendo a la comunidad internacional que nos sumemos al boicot a Israel, en tanto no acabe con la ocupación, en tanto no ofrezca una reparación a los desposeídos, a los refugiados, y en tanto no garantice la igualdad de todos los palestinos dentro de Israel, ese llamamiento a que cada uno desde nuestra pequeña parcela nos sumemos es lo más importante que a nivel internacional se ha producido. La solución la tienen que buscar ellos, el cómo un Estado, dos Estados, fronteras, ejército, representación política, división territorial entre Gaza y Cisjordania, todo eso son ellos los que lo tienen que solucionar y buscar cómo. Nosotros debemos apoyarles. Y si ahora nos han pedido que apoyemos el BDS, personalmente considero que es lo que debo hacer.